Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Os doy la bienvenida a esta nueva entrevista, una entrevista donde vamos a hablar de muchas cosas interesantes porque como madres, como padres, como docentes, profesionales, nos interesa todo lo que tiene que ver con la infancia y con la adolescencia. Y para hablar de estos temas, tengo aquí a Paloma Hornos. Bienvenida. Bien hallada y muchas gracias por hacerme este huequecito en tu casa. Muchas gracias. En mi casa, la casa de todos y de todas, un lugar donde a través de las redes sociales y las ondas no sabemos nunca hasta dónde podemos llegar. Pero lo que sí tenemos claro es que queremos hablar de inteligencia emocional y además tengo aquí un libro precioso que me acabo de leer, Inteligencia emocional para padres, de Paloma Hornos. Un libro, mirad, ¿cómo os lo puedo resumir? Sencillo y complejo. Sencillo porque te muestra todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional de forma muy clara, muy sencilla, que dices, bueno, no es difícil de entender, con lo cual el mensaje llega, pero al mismo tiempo complejo porque nos muestra también una parte práctica que hay que trabajar, ejercicios muy interesantes y con lo cual no es un libro que me lo leo y ahora voy a por otro, ¿no? Sino es un libro que me lo leo y he entendido el concepto, pero ahora esa complejidad también hay que trabajarla, hay que entrenarla. Entonces nos pones ahí un poco esa tarea, ¿no? De decir, bueno, la inteligencia emocional se puede aprender, se puede entrenar, pero también vamos a intentar procurar no perderla. Porque la inteligencia emocional hoy en día la necesitamos para todo y además todos y todas. Esa es una realidad. Os voy a presentar a Paloma Hornos. Os diré algunas cositas sobre ella porque al final tiene una trayectoria larga y además ha estudiado muchísimo y se ha formado muchísimo, pero bueno, podemos destacar de ella que es licenciada en ADE, en lo que es Administración de Empresas, todo lo que tiene que ver con la empresa y trabajas mucho el mundo empresarial, algo que a mí me interesa mucho y de hecho antes de estar aquí entrevistándola, antes de comenzar, yo le decía, me interesa mucho hablar de la empresa porque tengo la sensación de que nos preparamos para el futuro poniendo mucho peso en lo académico y la parte emocional siempre se queda como coja, ¿no? Y coincidíamos las dos que era un tema que queríamos hincarle el diente. Aparte de toda tu experiencia con la empresa, pues también eres psicoterapeuta, formadora y experta en inteligencia emocional y también eres directora de Gestión Emocional, que es una página que, bueno, yo os invito a visitar, ¿por qué no? Todos los que tengamos interés en temas de educación emocional, es bueno que tengamos referentes, ¿no? Tanto personas como páginas, cuentas en Instagram, ¿no? Y podernos enriquecer. Es verdad que Instagram o redes sociales está muy dirigido al ocio y al tiempo libre y para entretenernos está genial, pero también para aprender y esa es una oportunidad. Paloma, vamos a hablar de lo que nos interesa, vamos a hablar te voy a introducir un poco mi inquietud y tú me encantaría que lo desarrollaras como tú quisieras. Yo la sensación que tengo es que los padres, las madres, queremos lo mejor para nuestros hijos, eso es indiscutible y para eso les capacitamos y les formamos y les damos pues, la mejor educación. Independientemente si es pública o concertada, allí donde los llevamos queremos que les den la mejor educación y les damos idiomas porque es bueno para ellos y les damos pues todo lo que consideramos que pueden prepararlos para el día de mañana. Pero la sociedad ha cambiado y más en este último año y demanda otras, digamos, o actitudes, o otras, digamos, características, necesidades que como padres, ¿qué tenemos que considerar con respecto a la inteligencia emocional que haga que nuestros hijos se adapten mejor al futuro? Fíjate, yo creo que la clave está en darnos cuenta de que no estamos en una época de cambio, estamos en un cambio de época. Me gusta, Algo me gusta. solamente con ese concepto parece que todo en nuestra cabeza ha cambiado. Y Venga. el cambio, la redundancia, ¿no? Nos estamos enfrentando o estamos, bueno, no nos estamos enfrentando porque al fin y al cabo ha sido producto nuestro, este cambio, esta nueva época, y nos estamos encontrando con unas necesidades totalmente distintas que no tienen nada que ver con las que nosotros teníamos y para las cuales nos educaron. Eso para empezar. Nuestra infancia no es la de nuestros hijos, nuestra adolescencia no se parece en nada y si se parece ya nos hemos encargado de que se nos olvide y desde luego la realidad laboral con la que nos estamos encontrando hoy año 2021 no es la del 2018. Por lo tanto, imagínate nuestros niños, nuestros adolescentes que en 10 años van a saltar al mercado laboral, ¿con qué se van a encontrar?
ni idea. Y dado que no lo sabemos, que no lo podemos prever, porque somos actores de cada uno de esos cambios que se van a ir generando, lo ideal es ofrecerles todo un abanico, no tanto de herramientas, o sea, no tanto de conocimientos en sí, pero sí de herramientas para adquirirlas. Y cuando hablo de capacitación y de habilidades, no me refiero en absoluto solo a conocimientos, porque no olvidemos que algo que tuvo de bueno, de lo poco bueno que tuvo la pandemia, es que se abrió esta ventana. Y el conocimiento está a golpe de clic. Entonces, todo está al alcance de cualquiera que tenga la curiosidad de explorarlo. Pero, ¿y cómo todo ese exceso de información lo integro en mi vida? Que además sea coherente con mi opinión de la vida, con mis principios, con mis valores. Yo creo que ahí está la clave. Reconocer cuáles son nuestros valores como persona, como su adulto de referencia, cuáles son los valores de la familia, qué les queremos transmitir y ponerles un poco en la tesitura de explorar cómo sus conocimientos pueden, digamos, fomentar ese cultivo de esos valores que para nosotros como familia, cada uno tiene las suyas, son importantes. Alguien sin valores puede ser un excelente profesional, pero se queda aquí y sin corazón. Hoy en día la vida, como nos está demostrando el día a día, sin corazón el cerebro va un poco loco. Entonces tenemos que favorecer eso, que sean capaces de distinguir qué es bueno para mí, qué es bueno para el entorno, qué es bueno para mi semejante. Está alineado con mis valores, incluso iría más allá. ¿Cuál es mi misión de vida? Llegarme a plantear eso, yo creo que es la forma ideal de para ese futuro incierto que desconocemos, porque se va creando segundo a segundo, estén lo más preparados posible. Y no va solo de conocimientos, va de abrir el corazón. Sí. Sí, así como de introducción me ha gustado porque coincidimos, ¿no? En que los padres les damos lo mejor que tenemos, pero también es lo que conocemos, lo que mejor conocemos. Entonces, no les vamos a dar lo que no conocemos y atreverte a conocer o a cambiar da mucho miedo. Es como pierdes el control, no tienes seguridad, entonces es que es muy difícil dar algo que es bueno si lo desconocemos y tampoco tenemos igual demasiado interés en conocerlo, ¿no? Porque al ser nuevo uno no tiene tanto arrojo, ¿no? Para Claro. atreverse a qué es esto de la inteligencia emocional. Ahí es cuando entra la queja, ¿no? Eso son tonterías, eso es dejar que el niño haga lo que quiera, eso es ser permisivo, ¿no? Entonces yo no quiero eso. Claro, me interesa más agarrarme a esa confusión porque me permite seguir anclado en lo que para mí es bueno, ¿no? Entonces sí, la empresa va a demandar que los futuros trabajadores y trabajadoras tengan competencias emocionales, ¿no? Absolutamente. Fíjate, algo muy curioso, el último taller que he dado, además es una multinacional y ha sido un programa largo que íbamos desde qué son las emociones, cómo funcionan, cuáles son sus nombres y para qué valen, hemos llegado hasta energía y felicidad, ha sido un camino bastante interesante. Y yo recuerdo que cuando estábamos planteando la formación con el Departamento de Recursos Humanos, no sé cómo fue, y yo quería empezar, digo, es esencial que empecemos por lo más básico. ¿Qué es una emoción? ¿Cuál es la definición? ¿Y cuáles son las 5 emociones básicas? ¿Y qué son las emociones secundarias? ¿No? Y me decía la persona, encantadora, por cierto, de Recursos Humanos, bueno, a ver, ¿quién no ha leído a Goleman? Y yo decía, nadie ha leído a Goleman, tú y yo sí, pero los demás no saben ni qué son emociones, ni para qué valen, y si valen para algo es para jorobarnos, y permíteme la expresión, la vida, porque de bueno, salvo la alegría, no tiene nada. Entonces, yo recuerdo la primera sesión, que además eran absolutamente cerebros hemisferio izquierdo, porque eran todos tecnológicos, y claro, empezabas a hablarles de la rabia, para qué vale, cómo funciona, cómo me protege. Bueno, es que se les ponían los ojos en blanco diciendo, ¿que la rabia me protege? Sí. Y la rabia está asociada con la asertividad. No puede ser, si es lo contrario. Digo, claro, ahí empiezan los problemas. Y yo creo que lo maravilloso es que la generación nuestra, ostras, somos súper valientes, porque estamos educando como podemos, evidentemente, con unas herramientas que no se usaron con nosotros. Hemos tenido que aprender a fuerza de ensayo-error qué es eso de las emociones, cómo funcionan, qué es la inteligencia emocional, y nos estamos capacitando como podemos para trasladárselo a esa siguiente generación, manejándonos en un territorio totalmente, hay arenas movedizas porque no lo entendemos muy bien, sabemos que es bueno para ellos, pero no sabemos cómo va
pero lo estamos haciendo. Por lo tanto, rompo una lanza por nuestra generación, porque creo que somos unos tíos y tías, permíteme, muy valientes y muy válidos y con muchas ganas de hacer las cosas. Sabemos lo que nos hicieron y cómo nos educaron, sabemos que ya en el mismo contexto social había muchas lagunas y sabemos que hay que hacer algo distinto. Entonces nos hemos lanzado a esto de las emociones y yo creo que hay que ponerse en valor y no tanto esa mirada, digamos, inquisitorial de es que no lo sabemos hacer, es que nos despreocupamos. No, 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 lo estamos intentando. Cada uno da los pasos que puede, pero yo creo que lo estamos haciendo muy bien. Muy bien, somos muy Sí, valientes. visión optimista y eso me gusta. Es cierto que en este camino nos vamos a encontrar padres y madres con una sensibilidad, ¿no? Notable, que buscan siempre saber, conocer, leer, ¿no? Y están con ese interés y cuando uno tiene interés y motivación, pues bueno, cualquier cosa la aprovecha bien. Luego hay quien pues no tiene interés porque pues prefiere o le da más seguridad proyectar lo que ha conocido y porque lo da por bueno y está bien. Y luego es verdad que nos vamos un poco a los extremos, ¿no? Quien nada de nada o todo de todo. Gente que cuida mucho incluso las galletas, el azúcar, los aditivos, ¿no? La alimentación, ¿no? Y yo suelo decir, a un niño quizás le das algún aditivo, algún químico y le vas a hacer incluso menos daño que el estrés que le estás continuamente transmitiendo por el hecho de hacerlo todo o bien o casi perfecto. No solamente bien, sino casi perfecto. Entonces es verdad que la información está ahí y es un privilegio que hoy en día, en los últimos 10 años, ha habido mucha divulgación científica, se ha escrito muchísimo y hay gente que lo ha valorado positivamente y lo ha aprovechado, pero ha mantenido un equilibrio. Hay quien no ha querido saber nada, lógicamente, porque prefiero proyectar un poco o continuar con lo que conozco, y hay quien se ha ido a los extremos a costa de muchísimo estrés por no poder llegar a ese ideal, a ese ser madre o padre perfectos, ¿no? Entonces, ahí quizás tú también te estés encontrando con excesivo estrés en padres y madres y cómo esto influye en la autoestima de nuestros hijos. Y ahí quizás introducimos un tema clave, ¿no? Fíjate, lo que me estoy encontrando me lo estoy encontrando en las familias y me lo estoy encontrando en el colegio. De hecho, cuando previo a escribir ese libro, yo creo que ese libro nació en cierto modo por la experiencia que estaba teniendo en un colegio de los que se pueden considerar dentro de los 10 mejores colegios de España, pues era uno de ellos, 2.000 alumnos, sistema inglés, o sea, algo como muy súper top. Y era muy curioso porque eran 2.000 alumnos y me surgió la oportunidad de plantearles un proyecto de educación, habilidades sociales y emocionales. Bueno, de 2.000 alumnos, el primer año eran 5 en clase. Entonces era como wow. Y además, claro, los 5 padres o las 5 familias que estaban entregados a la causa, como digo yo, realmente estaban ávidos de tener un poco más de conciencia, ¿no? Y ese año, en ese colegio, 3 niñas se suicidaron. Por la presión que suponía el colegio, sus familias, porque además no podemos olvidar el contexto. Si es un colegio súper top, los padres son súper top de exigentes también, porque el lado de la sociedad que ellos viven también es muy exigente. Claro. Y eso lo estamos viendo ahí, pero lo estamos viendo en todos sitios. Entonces, ¿cómo yo puedo intentar empatizar con mi hijo si yo no me paso ni media? Si soy súper exigente conmigo mismo, si estoy permanentemente juzgándome, criticándome, entonces yo le puedo dar millones de pautas para que su autoestima sea saludable y yo carezco de ella. Y como sabemos, los niños no aprenden por lo que le cuentas, sino porque lo que ven. Entonces, entre el mensaje que me llegan de mis padres, del colegio, de mi entorno, y lo que yo estoy viendo de cómo esos adultos de referencia se están manejando, hay una disonancia y una disonancia da miedo y cuando el miedo aparece la capacidad de aprendizaje cae en picado. Entonces, ¿qué estamos haciendo los adultos? ¿Cómo nos hablamos? ¿Cómo nos priorizamos? ¿Cómo nos cuidamos? Será fiel reflejo de lo que hagan ellos el día de mañana, con todas las clases de inteligencia emocional que les podamos dar, todas las teorías y todos los vídeos que vean. El principio del trabajo siempre empieza por nosotros, que somos sus adultos de referencia en quienes se van a mirar para ser hombre y mujer. Entonces, si yo no soy consciente de que mi hija va a ser un reflejo mío y que mi hijo muy probablemente se empareje con una mujer que se parezca a mí, no por un complejo de Edipo, es porque yo soy el concepto de mujer.
soy el concepto de madre. Entonces, ¿él dónde va a ir? A alguien que se parezca a eso que él conoce. Claro. Si yo soy consciente de eso, pues todas mis cosas, por así decirlo, pues se las voy a trasladar a ellos, pero no porque se las traslade, sino porque las cogen. Sí, 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 las absorben. Totalmente. Entonces, de la misma forma que ves a tu niña y le dices, mírala, si es que hacen los mismos gestos que yo. Sí, todos, todos. Hasta el hacerse así con el pelo y otros que no son los más sanos, de los que a lo mejor no me siento más orgullosa. Sí, sí. Sí, es verdad que la autoestima es algo que cuando carecemos de ella nos damos cuenta de lo importante que es, como cuando uno está enfermo, que dice que bien se está cuando se está bien, ¿no? Y esto quizás en la adolescencia yo lo he escuchado mucho, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para que mi hijo o mi hija adolescente tenga una mejor autoestima, ¿no? Como si en algún momento la hubiera perdido, ¿no? Sí. Lo ideal sería preguntarnos desde bien pequeños, como si naciéramos ya con un 100% de autoestima, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacer para que no vaya, no se pierda, ¿no? O no vaya bajando, ¿no? Ese porcentaje con el que nace, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Hablemos de esto, Paloma, para que la pregunta no sea qué hago para que mi hija suba la autoestima, sino qué hago para que a mi hija no pierda autoestima, ¿no? Nos vamos a salir del género humano y nos vamos a ir a los leoncitos, ¿no? Venga, Una vale. familia de leones. ¿Cómo aprende un leoncito a cazar? Peleándose con sus hermanos, mordiendo. Entonces, cuando se le pasa el mordisco, la madre hace así con la garra y le dice, ¿qué te has pasado? Pero aprenden por imitación de esas actividades que ellos entienden como juegos que son de los adultos. Pues nuestros niños o nuestros niños o nosotros mismos, es exactamente igual. No, como tú bien dices, además me parece brillante, nacemos con el 100% de la batería funcionando y vamos perdiendo. Pero no es que vayamos perdiendo, es que quienes tienen que dedicarse en mantener esa batería siempre enchufada y alimentada, quizá no lo están haciendo y somos los adultos de referencia. Y ahí no quiero demonizar la figura del padre, ¿de acuerdo? Ni del padre ni la madre. No. Son todos los adultos que rodeamos a un niño, porque ellos están bebiendo de todos esos adultos con los que se está relacionando día a día. ¿Cómo consigo que mi hijo no se le descargue la batería de su... Bueno, cuando digo autoestima, digo de todas las habilidades socio-psicoemocionales. Es que yo se las alimente y se las alimento con mi propio cuidado y con mi propia mimo hacia mí mismo. Entonces, yo lo veo muchas veces... me llegan muchas familias a terapia y me dicen, te traen al niño, mira, es que cualquier cosa. Entonces, evidentemente, ves al niño y supongo que a ti te pasa exactamente igual. De hecho, sois padres formados, no os llamáis de otra forma, ¿no? Y a la segunda sesión le dices, al niño que casi que mejor déjale que vaya a clase, pásate tú por aquí. Porque él solo va a copiar lo que ve en casa. Entonces, alguien que tú intentes decirle a tu hijo, venga, hay que ser asertivo y venga, vamos a buscar un método o un manual que nos ayude a que seas más asertivo. Y tú llegas a la cola del Mercadona y una abuelilla se te cuela y te lo comes, pues tu hijo se queda con eso. Sí, cierto. Aunque luego lo vendas que, pobre señora, sí, pero la realidad es que tú te has sentido incómodo, te lo has callado, has consentido que a lo mejor en el fondo no querrías. Él solo ve que, vale, pues me la tengo que comer, ¿no? Entonces, y ahí es donde ellos dicen, ostras, esto que yo nacía con ello, pues a lo mejor no está bien, ¡fum!, bajamos. Y esto no es adecuado en el contexto social, ¡fum!, y lo bajamos. Y ahí van perdiendo, porque nosotros no lo mantenemos enchufado. Claro, claro, porque supone también un esfuerzo estar continuamente activando la voluntad de una u otra manera, pues cuidándome, haciendo ejercicio, tomando unas decisiones inteligentes, emocionalmente hablando. ¿Verdad? Paloma, de todo tu libro, puedo decirte que el capítulo que a mí, en lo personal, más me ha gustado, porque estoy muy sensibilizada con el tema y me ha encantado cómo lo has escrito, es el de las etiquetas. Oh, y a mí es el que más me gusta de cosas. Disfruté como una loca. Y además yo creo que se nota por la riqueza de ejemplos, que si lo comparas a lo mejor con otro capítulo, ahí, bueno, me sentí feliz de poder trasladar todo eso que pensaba. Sí. Y ahí es donde yo tenía la sensación de que era yo la que hablaba, porque tenía
tal conexión que digo, seguro que este es el libro de Paloma. Que yo lo hubiera, o no escrito igual también, pero sí que conectaba muy con todo lo con que describes, ¿no? Entonces, quizás es un tema que igual damos por hecho que ya se sabe, porque lo vemos muy obvio y que tiene mucho sentido común y como que no puede ser de otra manera, pero la realidad es que las etiquetas se utilizan muchísimo y quizás no somos conscientes la relación que tiene con la autoestima, que es una forma de bajar directamente la batería de la autoestima, ¿no? Entonces Totalmente. sí, ese capítulo quizás puede ser un tema del que podamos hablar ahora. De hecho, ya te comenté que uno de los cortometrajes de Educar sin Miedo estaba dirigido a las etiquetas y es en menos de un minuto te lo dice todo, ¿no? Que también es una referencia que podemos dejar para entender mejor el tema de las etiquetas. Pero hablemos de ello. Si es un tema que te apasiona tanto, según tu experiencia, tu trabajo, tal y como lo has escrito en tu libro, que está fantástico, ¿por qué realmente un padre y una madre se tendría que plantear, ¿no? Poner especial atención en observar las etiquetas que una tiene, que una pone, ¿no? Eh, Podemos empezar con la típica de soy una llorona, ¿no? Una mujer adulta, ¿no? Cuando tiene ganas de llorar y lo hace en público, pues primero se disculpa y luego se etiqueta a sí misma, soy una llorona. Lógicamente esa mujer igual no le deja llorar a su hijo, ¿no? Porque no se lo permite a sí mismo, ¿no? Hablemos de esto, de Porque algo muy etiquetas. curioso que ocurre yo intento que las sesiones de terapia sean lo más amenas posibles porque ya es bastante lo que estamos trabajando y encontrándote con un montón de miserias como para que encima metamos el dedo, ¿no? Entonces, y muchas veces yo lo que digo así de una forma como que no quiere la cosa, ¿no? Dice, claro, es que los que somos niños buenos pues no hacemos ciertas cosas y todo el mundo hace como, me has pillado. Entonces siempre, claro, es que tú eres un niño bueno, es que tú has sido un niño bueno. Y todo el mundo te dice, sí, digo, ya, pues por eso, porque fuiste un niño bueno, que a lo mejor tú no querías ser bueno, pero cumples el rol que tu madre te dijo, ay, es que mi niño es que es tan bueno, es que no se queja. Y entonces yo, claro, si la persona que más me quiere en el mundo, que no lo cuestiono, dice que soy buena, ostras, el día que yo quiera ser un poco bicho, no puedo. Y eso es un problema. Ahí me coarto. Y cuando hablamos de etiquetas, son prejuicios. Y cuando digo prejuicios no es prejuicio, sino es juicio. Antes de tomar ninguna decisión, yo ya te he juzgado, te he cortado un traje, pim, 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 y entras en mi esquema. Y ahí estoy metiendo una etiqueta, que además siempre está relacionada con las etiquetas que yo llevo colgando. Algo que siempre utilizo, por ejemplo, en sesión, siempre pregunto, oye, ¿y la gente qué es? Y se me quedan así mirando y la gente, digo, a ver, la gente. O sea, cuando usamos la palabra gente, somos conscientes de que hablamos de la gente. La gente, yo no. Pues esa gente ¿qué es? Pues no sé, pues la gente es envidiosa. Ahí está. Ahí está una etiqueta que tú llevas arrastrando, por ejemplo. Y ocurre que si la gente es envidiosa y se lo calificas a la gente, eso es que ser envidioso no es bueno. Por lo tanto, hay algo en ti que a lo mejor quisiera ser envidioso y no te deja. Por poner un ejemplo, ¿de acuerdo? O todo lo contrario, tú estás gastando un montón de energía en ocultar esa parte envidiosa de ti y esa persona encima tiene la desfachatez de mostrar su envidia, que yo me corro por dentro y que me la pone en la cara con toda la tranquilidad. Y ahí es donde aparecen los problemas. No los problemas, ahí es donde se nota qué parte de mí estoy negando. Esa Claro. parte que estoy negando, voy a intentar por todo, que estoy negando porque es mala, es lo que no voy a ayudar a mi hijo a que explore, para que luego tome sus decisiones, porque ninguna de las emociones es mala, como todos sabemos, están ahí, nos avisan de cosas. Y si yo coarto esa capacidad de conectar con ellas, les estoy restando un montón de información que no son más que datos para caminar por la vida. Entonces, ¿eres una llorona? Pues como ya soy una llorona, pues entonces me merezco una serie de cosas. Porque para mí la autoestima, si bien es cierto que es como si dijéramos la reputación que tengo ante mí misma, para mí tiene que ver muchísimo con el merecimiento. Claro. Entonces, cuando yo
entiendo que hay muchas cosas que yo no me merezco porque soy una llorona o porque soy una niña buena o porque, no sé, es que no hay quien te aguante, es que eres una soberbia, yo qué sé, cualquier cosa de esas que decimos con todo el cariño del mundo, pero cargado de un contenido un tanto especial. Si yo no me merezco, o por el contrario, me merezco que me traten de X forma, se convierten en verdades teologales que no las puedo cambiar, salvo que reconozca lo que me complica la vida y me ponga en manos de un profesional que me ayude a resolverlo. Pero si no, ocurre así. Y lo irónico es que compramos algo y le quitamos las etiquetas, pero conocemos a alguien y lo primero que hacemos es colgarle una. Y eso es injusto. Es injusto para mí. Es verdad, sí, sí, sí. Para mí, porque ya te miro con un filtro que no te dejo ser tú, sino que es que, nada, es que es no sé qué, y ya está, ya puedes cantarme por bulerías, que para mí eres no sé qué, y me lo llevaré a la tumba. Y eso no es sano, no es bueno para mí, porque no me deja Sí, explorar quién sí, eres. sí. Sí, recuerdo un educador fantástico que conozco que cuando llegaba al centro de menores un chico, una chica nuevo, llegaba con su expediente, ¿no? Pues un poco su informe y demás. Y él generalmente decidía no leerlo porque consideraba que la información que pudiera haber, bueno, pues en general lo básico, bueno, ya lo podía conocer, pero no quería saber demasiado de su historia porque quería empezar de cero con ese menor, ¿no? Entonces, me parece una cosa muy interesante porque no es que no quiero invertir tiempo en conocer a ese menor, es que no quiero llenar mi cabeza de prejuicios y de descripciones que otros han podido hacer de ese menor porque me va de alguna manera a condicionar la relación y el vínculo, ¿no? Entonces, bueno, son decisiones que se toman que como ejemplo está muy bien. Y quizás podemos hablar de esta investigación tan interesante que tú nombras en tu libro, que yo la había leído sobre cómo en un colegio, nos lo vas a contar tú mejor, porque me parece muy interesante, ¿no? El tema de los prejuicios, ¿no? El cómo hubo una investigación y bueno, cuéntanoslo tú mejor. Imagino que te refieres a aquella investigación que Sí, decidieron que un aula eran sí, todos brillantes sí, y bueno, básicamente así por poner un sí, poco por de contexto, encima. decidieron hacer bueno, estaban haciendo una investigación, efectivamente. Ahora, también, o sea, si intentara decir quién era, no me No, acuerdo. no es necesario, es por encima la idea. Bueno, pues decidieron que querían explorar cómo afectaban las etiquetas al desempeño y decidieron que una clase iban a tratarles todos los profesores como brillantes, superdotados y además creo recordar que era la clase que más fallaba del nivel más bajo de todo el colegio. Pues a partir de ese momento todos les iban a considerar y les iban a tratar y les iban a estimular como si fueran superdotados, poco menos. Bueno, pues de ser la última clase consiguieron ser la primera. Si no la primera, a remontar en todos esos puestos, porque es fundamental la mirada que yo estoy poniendo. En el momento que yo quito esas etiquetas de mi mente y permito a esa persona ser como es, ya no estoy analizando su desempeño desde mi propia experiencia, sino que le estoy dejando ser como es. Quizás estoy empatizando con circunstancias que le pueden hacer la vida más complicada. Y desde luego, si yo considero que eres un vago y un torpe, pues no me voy a ni a molestar en explicarte las cosas porque como total no te vas a enterar. Claro. Pero si yo decido que tú puedes como todos, que mereces, ¿ves? Estamos de nuevo en el merecimiento. Yo dedico todo el tiempo que mereces y tú lo absorbes desde ese decir, me ha visto. Claro, Porque todos claro, queremos que nos vean. claro, claro, Somos claro. nosotros quienes nos ponemos abrigos. Los abrigos de qué vergüenza, qué van a pensar de mí, qué es lo que yo hago, Claro, pensar de otras personas. Y ahí está el quid de la cuestión. claro, claro. Por eso dices lo de que lo que creo, o sea, lo que se crea, ¿no? O sea, Totalmente. creamos aquello que creemos, ¿no? Sí, sí, además es totalmente cierto. No, no, hombre, no nos podemos. También es una frase que está un Sí, poco sacada muchas veces de contexto porque pensamos que todo lo podemos hacer. A ver, cierto es que todo lo podemos hacer siempre y cuando no tengas escrúpulos. Entonces, yo puedo ser la más millonaria de Europa.
si no tuviera escrúpulos. Como tengo escrúpulos, pues no puedo ser la más millonaria, porque si no tuviera escrúpulos, mataría, asesinaría y haría miles de cosas con el afán de convertirme. Entonces, ahí entran los valores. Por eso es fundamental educar en valores. Para que no es que no pierdan nuestros hijos o nuestros alumnos, no pierdan la ruta, sino para que sepan que cada paso que dan tiene que ir en coherencia con lo que ellos consideran que es un valor esencial en ellos. Si no hay esa escala de valores, todo vale. Claro. Y es un poco lo que nos estamos encontrando hoy en día. Como los valores no se están cultivando, todo vale. Claro, es que igual los valores se transmiten en el aula y una vez que salimos del aula parece como que pierden efecto, ¿no? Como que uno en el aula entiende que aprende una serie de cosas, pero sale a la sociedad y como que eso es un contenido de aula, ¿no? Igual que las matemáticas o historia. Paloma, que hay unos beneficios de los que tú hablabas en tu libro, que un poquito por nombrar por encima con respecto a la autoestima, y además yo los he compartido en Instagram porque me ha parecido como un resumen un poco de nevera, ¿no? De tenerlo ahí colocado y decir, o sea, todo esto es lo que mi hijo o mi hija gana cuando yo apuesto por su autoestima, y si apuesto por su autoestima tengo que apostar por la mía, ¿no? Por ejemplo, que les aporta confianza en sí mismos. Uno dice, eso de la confianza, pero es tan importante, ¿no? Hombre, pues cuando un niño no tiene confianza en sí mismo, se ve claramente cómo sufre y además qué dificultad tiene para relacionarse y demás, ¿no? Dices también que les da fuerza para luchar y sobreponerse ante dificultades, mejora sus relaciones sociales, ahora mismo con la pandemia algo tan importante, les ayuda a respetar, aceptar y poner límites, desarrolla su nivel de compromiso y responsabilidad, mejora la concentración. Esta me ha gustado, mejora la concentración porque no les preocupa tanto lo que piensan los demás de ellos mismos. Esto está genial. Aquí hay una serie de beneficios, solo hablando de autoestima, que uno dice, bueno, esto si realmente hablemos también de ciencia, que es un poco lo que es inteligencia emocional. Si realmente apostar por la autoestima de mi hijo supone que va a ganar todo esto, no hay tiempo que perder. Los idiomas son importantes, pero el idioma de las emociones también. Y el mundo es global y nos va a tocar relacionarnos con personas de distintas culturas, distintas formas de pensar, distintas formas de entender la vida. O tenemos habilidades para encajar un poco esas relaciones, o los idiomas no les vamos a ver tanta utilidad, ¿no? Así es, fíjate, estamos hablando de autoestima y con esa capacidad de que las cosas sean más sencillas para ellos el día de mañana. Vamos a salirnos de la autoestima, nos vamos a ir a habilidades de comunicación. Venga. Vamos a decir que de habilidades emocionales, habilidades de comunicación son dos esferas que no tienen nada que ver, pues tienen demasiado que ver. Si yo carezco de una autoestima sana, y cuando hablo de autoestima es el concepto que tengo de mí misma, que no es otra cosa, que la definición más llana de autoestima es esa. Yo llego a un bar y me ponen una Coca-Cola, bueno, no vamos a hacer publicidad, un refresco, y el vaso está sucio. ¿Y quién soy yo para decirle al camarero que me cambie el vaso? Porque le voy a molestar. ¡Pum! Ya me he colgado un peso que no me corresponde. Y ahí, ¿qué es lo que está fallando? Está fallando mi asertividad. Y entonces me convierto en un asertivo agresivo, un asertivo pasivo. No soy asertivo. Y entonces, algo que pertenece al mundo de las emociones lo estamos trasladando a la vida real de nuestra interacción por la calle. Por eso el cultivar la autoestima, educar en emociones, la alfabetización emocional, que además creo que, fíjate, con el idioma maravilloso que tenemos, y cuando hablo de alfabetización me refiero a llamar las cosas por su nombre, que tenemos desde el mosqueo, cabreo, indignación hasta la ira más. Hay muchas formas de expresar lo que sentimos, pues enseñémosles a nuestros hijos a llamar las cosas por su nombre. Entonces, algo que pertenece puramente al ámbito emocional tiene un impacto tremendo en el ámbito personal y, por lo tanto, en el ámbito profesional. Entonces, un maravilloso ingeniero con 5 idiomas y 200 máster, si no es capaz de hablar en público, de pedir lo que tiene derecho, de reclamar su atención, ¿de qué me vale ese ingeniero? Además, de verdad, me gusta mucho el ejemplo porque hace poco, que lo cuento como anécdota complementaria, me pasó que fui a comprar jamón recién cortado y la persona que me atendió pues puso toda la atención, todo el cuidado y me lo cortó muy bien y muy finito y como a mí me gusta y tal. Cuando llegué a casa pues me di cuenta que quizás no estaba muy bueno ese jamón y
me daba la sensación de que, bueno, pues que él tampoco se había dado cuenta, era el final de la puntica y no se había dado cuenta y ya está. Y entonces me preguntaba, ¿qué hago? Porque comer no nos lo vamos a comer, no va a ningún lado, ¿qué hago? ¿Lo tiro? ¿Lo utilizo para cocido? ¿Voy y hablo con él? ¿Qué hago? ¿No? Y yo misma decía, ¿qué es lo que hacía? Tomando la decisión que sea, con cuál me voy a sentir mejor conmigo misma, ¿no? Y entonces me tenía que molestar porque tenía que volver otra vez al sitio y realmente me tenía que molestar. Era más fácil a lo mejor olvidarlo, ¿no? Porque tampoco era mucho dinero. Pero quise hacer el ejercicio. Y entonces fui donde él, le hablé, le dije, mira, me has atendido muy bien, pero quiero decir que son cosas diferentes. Tu atención, a ti no te quiero perjudicar, pero esta es la situación. Y cuando terminé me sentí muy bien, muy, muy bien, porque había tomado la decisión que más me había costado, más esfuerzo, más me había molestado más, pero realmente era lo que más tranquilidad me daba, ¿no? Entonces ahí también es ganamos seguridad o ganamos autoestima, ¿no? O ganamos paz interior cuando tomamos decisiones que no siempre son cómodas o que de alguna manera te tienes que molestar, pero que haces algo que realmente te da tranquilidad, ¿no? O sea, que no está reñido la asertividad, la asertividad para defender un derecho o para pedir algo con la falta de respeto. No, en absoluto. Y además estoy segura de que esa persona, si se lo planteaste como se lo planteaste, que no lo dudo, te lo agradeció enormemente. Pues seguramente sí. Porque le has valorado su trabajo. Y no, porque si es que nos quejamos de un mal servicio y a nadie se nos ocurre dar las gracias por un buen servicio. Y a mí me encanta que me den las gracias y me jalen y me aplaudan. Pues de la misma forma que a mí me gusta hacerlo, yo sí que procuro hacerlo. Aunque muchas veces quedes de ridícula, volvemos a las etiquetas, pero yo me siento a gusto porque pienso que esa persona pues le ha alegrado el día de la misma forma que a mí me lo alegraría el hacerlo. Por eso creo que es fundamental, primero, desde dónde lo estamos diciendo. No lo estoy diciendo por ofender, ni he llegado allí diciendo vaya porquería de jamón, sino, oye, esto yo creo que no está muy bien. Que si tú me dices que está bien, pues yo es que a lo mejor como jamón de jabugo no como mucho, pues no lo conozco, ¿no? Como dices. Pero sí. Que no, y desde ahí nadie se puede ofender. Y tú te quedas muy tranquilo, porque el run que te hubiera quedado por haberte tragado, haberte comprado, que te hubieran dado algo, es... Sí, es un ejemplo tanto el refresco como el de una comida que puedas comprar, son ejemplos del día a día donde los padres, ¿no? Las madres, tenemos ahí como la oportunidad de hacer un ejercicio y además ser un ejemplo y un modelo para nuestros hijos, ¿no? Entonces cuando uno dice, bueno, y la autoestima, y voy a llevar a mi hijo a un taller de autoestima, ¿no? Digo, bueno, es una opción que tienes, ¿no? Pero también sería bueno todos estos ejemplos del día a día que los pudieras mostrar abiertamente, ¿no? Claro, porque por ejemplo la forma de eso, llegas a un restaurante y pides un entrecot y tú lo querías al punto y te lo traen un poco sangrante. Tú coges, lo abres y llamas al camarero con todo el derecho del mundo, si bien, o sea, el derecho a decirlo, de reclamar algo por lo que has pagado, sin ningún derecho de ofender a nadie, pero con toda la amabilidad y toda la simpatía, con toda la corrección del mundo. Sí. Por favor, ¿tu hijo con qué se queda? Primero, con cómo se dicen las cosas. Segundo, que tengo derecho a decirlas. Y tercero, y tengo derecho a que los demás acepten o no esa petición. Claro. Sí, estaba aquí buscando en tu libro porque que sepas que lo tengo bastante subrayado y además hay partes muy interesantes, otras que las tengo para volver a ellas y demás, pero creo que también es interesante que hablemos del efecto Pigmalión. Porque al final son como palabras que utilizamos para explicar cuestiones y demás, ¿no? Pero quizás voy a leer la definición de efecto Pigmalión y luego tú nos cuentas un poco sobre ello. Dice, el efecto Pigmalión toma su nombre del mito griego en el que el escultor Pigmalión se enamoró de una de sus esculturas a la que bautizó como Galatea. Y lo hizo hasta el punto que la trataba como si fuera una mujer real, como si estuviera viva. Afrodita, diosa del amor, al ver la pasión que éste sentía por la estatua, hace que cobre vida la mujer de sus sueños, ¿no? Es el sueño hecho realidad, ¿no? Entonces, como el efecto Pigmalión, ligando un poco esta idea
al derecho de decir las cosas de forma asertiva, siendo un modelo también de autoestima y de autorregulación, como muchas veces lo que hacemos es, cuando nuestros hijos se expresan de forma asertiva, les etiquetamos pues de maleducados o de eres un descarado, Eso por es. ejemplo. Entonces, y leemos todo esto, ¿no? O sea, como por un lado, no solamente es importante que vean que nosotros defendemos nuestros derechos de forma asertiva, sino que cuando ellos lo hacen, necesitan saber hacerlo, pero hacerlo, ¿no? Porque Pero si no, al final colgamos etiquetas y generamos un poco también todo lo que tiene que ver con esa idea de que acabemos creando lo que creemos, ¿no? Entonces, vamos un poco comentando esto porque también parece que es un tema interesante para las familias, ¿no? Hilando un poco todo. claro, si es que les estamos mandando, como tú dices, comprando libros y mandando a talleres para que hagan en asertividad y autoestima, y luego cuando hacen un ejercicio tímido y torpe de asertividad, nos ofenden y encima les reprobamos. Con lo cual, claro, ¿dónde está el equilibrio? O sea, tú me estás invitando a que lo haga y cuando lo hago torpemente quizá, porque no, tampoco tengo un referente que lo sepa hacer y esto es ensayo-error como todo en la vida, me coartas esa capacidad de hacerlo. Entonces, y eso como, fíjate, ¿cuántas veces, cómo me gusta a mí cuando trasladamos situaciones de lo más domésticas con los niños, sácalas de contexto y llévalas a tu vida personal? El compartir. Vamos a ver, o sea, yo mi coche no lo comparto. Sí. Pues mi hijo, el suyo y su cubo, pues tampoco lo tengo que entender. Otra cosa es que yo quiera enseñarle otra serie de valores, pero de primeras lo que va a decir, o sea, no comparto ni de broma, porque yo tampoco lo haría. Entonces, si empezáramos a trasladar todas esas circunstancias y situaciones en las que intentamos canalizar esas expresiones de nuestros hijos, nos las trasladáramos a nuestra vida, anda que no haríamos la mitad de las cosas y no les guiar, o sea, no seríamos tan estrictos porque empatizaríamos con ellos. O sea, esto es una cuestión de mentalización. ¿Qué está pasando por su cabeza? ¿Por qué dice como lo dice? ¿Por qué me ha soltado una fresca a mi hija? Bueno, pues porque tiene una necesidad que no me la sabe trasladar y como sabe hacerlo es como le habla a sus colegas. Que no soy tu colega, que soy tu madre, pero no me está tratando de colega. Es que no la he permitido o no la he enseñado, quizá porque no lo he mostrado yo o simplemente porque lo tiene que aprender, que no se habla así en ciertos momentos. Pero eso lo tienen que aprender a base de equivocarse y nosotros reconducirlo. Entonces, no reprobar, sino hacerles ver que se pueden hacer las cosas de otra forma y no solo con nuestra palabra, sino con nuestros actos. Yo recuerdo hace un par de años o algo así, vinieron todas las amigas de mi hija a pasar la noche en casa. Bueno, montaron la que montaron. Y dije, mira, cierro la puerta, si no hay sangre, no me llaméis. O sea, haced dentro de aquí lo que queráis. No quiero nada fuera de esta habitación, pero si no hay sangre, no quiero saber nada de vosotras. Total, que no sé cómo fue, entré y me encontré una botella de agua abierta en el parqué. O sea, lo primero que dices, ¡te mato! O sea, el parqué recién... Y lo pensé y no sé qué pasa. De eso dices, bueno, la verdad es que lo tengo muy trabajado, ¿no? Hizo Digo, chicas, por favor, ¿vosotros creéis que os dejo con toda la tranquilidad del mundo? No me dejéis la botella aquí porque me vais a estropear el parqué. Y se quedaron todas como diciendo, y salgo. Y le oigo a una decir, ¡jo, tu madre, cómo mola! Y dice mi hija, y nunca se enfada, dice que yo, y pensé para mis adentros, que no me enfado, si me enfado como una mona más veces de lo que yo quisiera, pero ellas se han quedado con esa. ¿Qué gano con montar el expolio? Porque la botella estaba abierta. Si estaba abierta igual, si el peligro es el mismo. ¿Con qué se quedan ellas? De que no me puedo menear, pero no es lo que yo quería que sintieran. Entonces, tenemos que darnos cuenta de cuáles son esos resortes que nos encienden, que nos llevan a ponernos en sitios que a veces no queremos y nos llevan a sitios a veces muy feos. Y luego nos flagelamos, nos sentimos culpables porque mira lo que he dicho, me toca pedir perdón, con lo que cuesta pedir perdón. Es todo más natural que eso. Sí, sí, no, esa frase es tan cierta. Educar es mucho más natural de lo que nos pensamos. Es verdad que le quitamos algunos miedos, algunos prejuicios, algunas creencias
erróneas que ahora mismo la ciencia nos respalda. Y educar simplemente es relacionarnos con otra persona, ¿no? Y comunicarnos de la mejor manera posible para que el mensaje realmente pueda recibirse. Y no es tan complicado, pero es verdad que las emociones, cuando no las regulamos, pues están ahí para hacer su función, ¿no? Al final, ni buenas ni malas, cada una tiene su función. Con lo cual, si yo estoy continuamente experimentando rabia, entonces tendré que ver qué es lo que está pasando, porque mi cerebro me está llevando todo el tiempo a vivir las situaciones con esa amenaza, ¿no? Porque a mis hijos los percibo como un enemigo y estoy continuamente, ¿no? Defendiéndome de lo que me generan, ¿no? Entonces sí, todo lo que estamos hablando, bueno, no dejan de ser como temas de nuevos capítulos para nuevos libros, ¿no? Porque aquí hay mucho de lo que se puede hablar, pero quizás por ir un poco finalizando y dar un poco de contexto a un libro fantástico, Inteligencia Emocional de Padres, que empezó un poco con la idea de tratar el tema del mindfulness, ¿no? Tan importante, y la mente plena y el hacer consciente. Me ha gustado cómo lo has planteado, ¿no? La mente necesita siempre estar pensando en algo, ¿no? Entonces, como no puede estar sin pensar en nada, vamos a hacer que piense por lo menos en la respiración, ¿no? Claro. Vamos a hacer que piense en eso por lo menos, ¿no? Y le damos una ocupación. De este libro, del mindfulness, que además es de los primeros capítulos, ¿qué consideras de interés para las familias que pueden aportar sin que sean expertos en el tema ni que tengan que investigar mucho, pero algo realmente sencillo y básico, que pones muchos ejercicios, pero por qué realmente los padres deberíamos de poner atención en el mindfulness? No como un tema de moda, ¿no? Sino, si se ha puesto de moda, por algo será, ¿no? Claro, mira, precisamente en este mundo que hemos organizado o que hemos creado, en el que todo va súper deprisa, no estamos disfrutando de este instante. Claro. Este instante que es el único, irrepetible, porque dentro de otro instante será otro distinto, con una disposición emocional, con una temperatura, con una luz, con pensamientos en mi cabeza, lo estoy perdiendo pensando o en lo que viene luego, o en lo que tú estás pensando de mí, o en lo que estará pensando un futuro y posible espectador de esta grabación. Pues si yo tengo mi mente allí, no estoy disfrutando, porque esto es lo que yo me voy a llevar, esta experiencia, el compartir contigo todo esto que está dentro de mi cabeza. Por eso es fundamental. Y por el contrario, si yo tengo mi cabeza pensando en lo que va a ocurrir, también me la puedo tener pensando en, fíjate, lo que ocurrió, no sé yo, pues no sé si el libro estaba tan bien hecho, no estoy de nuevo aquí. Entonces, desde un punto de vista así un poco quizá filosófico, es la ansiedad, dicen, y en cierto modo yo estoy de acuerdo con ello, es un exceso de futuro. Siempre tengo pendiente el futuro, y además el futuro es incierto, y lo incierto da miedo, y la ansiedad, que es otra cosa sino miedo. Y un exceso de pasado, de mirada puesta al pasado, es la depresión. Es algo que yo era lo que es la tristeza en sí, ¿no? Unas expectativas que tenía creadas que no se han llevado a término, y por lo tanto necesito un duelo para recomponer todo mi esquema de valores y de necesidades y de emociones. Entonces, mientras estoy anclado en lo que va a pasar o lo que ocurrió, esto, que es con lo que me lo pierdo. Entonces, si yo estoy preocupada por la hipoteca, que lo entiendo, por el trabajo, que lo entiendo, mi niño tiene en este instante una necesidad y nunca más va a tener 3 años, 2 días y 6 horas, y me lo voy a perder. Tú eliges. Sí. La lección es dura, ¿eh? Porque aunque digas, sí, esto se ve que es bueno para mí, para mis hijos, pero supone cambiar hábitos. Pero no es tan difícil, fíjate, es pararte a pensar, bueno, en ese piloto automático en el que siempre vivimos, ¿dónde tengo mi cabeza? No la tengo aquí, en esto que estoy haciendo. Me estoy perdiendo una tostada de aguacate con tomate maravillosa que me está sabiendo a gloria, pensando en que, ya verás tú, qué atasco voy a encontrar en la M30. Y me lo voy a encontrar igual, la tostada que ni me he enterado. ¿Para qué me pongo? Además, si nos fuéramos a la neurofisiología, por el mero hecho de ponerme en antecedentes de lo que va a ocurrir, mi cuerpo está sintiendo los mismos cambios que si estuviera en el atasco, y no disfruta de esa tostada de aguacate. Es increíble, el cerebro no diferencia entre real o imaginario. Y si lo estás pensando, él lo está viviendo. Es increíble. Y esto me quita de vivir
este El instante. momento presente, sí. Paloma Hornos, Inteligencia emocional para padres, una guía práctica para enseñar a tus hijos a ser felices. Un libro maravilloso. Enséñanos tu camiseta porque esa camiseta dice mucho y va muy en la línea de este libro maravilloso. Creo que invertir tiempo en aprender, en formarnos, no es un gasto de energía ni de tiempo, es una inversión, ¿no? En sacar la mejor versión de nosotros mismos. He leído cosas en tu libro muy interesantes que es curioso porque yo de una u otra manera las tengo también reflejadas en el mío y digo, mira, que, en qué sintonía estamos las dos, que estas mismas ideas las hemos recogido, ¿no? Y eso me gusta ver en otras personas o me gusta ver en otros libros cosas similares, porque eso quiere decir que cuantas más voces hablan de lo mismo, no es que cobre valor, porque valor tiene en sí mismo todo lo que tenemos, todo el tema que estamos hablando, pero es verdad que cuantas más voces hablan de esto, ¿no? Llega a más personas. Es Y que, al final, Leticia, sí, lo que es. sí, sí, sí. Tú lo dirás de una forma, yo lo diré de otra, el otro lo dirá de otra. Y lo bueno es que distintos mensajes están preparados para distintos entendimientos, por así decirlo. Entonces, alguien que a ti no te, que a mí no me, que yo no le llegue, te llegará a ti y el mensaje es el mismo porque lo que es no lo podemos cambiar. Es así de claro. Paloma, por ir terminando, te voy a plantear una especie como de juego con el que yo siempre termino las entrevistas, y es si yo tuviera la potestad de nombrarte ministra de Educación Sí. o ministra de Sanidad, porque al final ambas van un poco de la mano, ¿cuáles son sin límite de presupuesto, sin que nadie te diga que no a nada, con todas las puertas abiertas, qué tres cambios llevarías a cabo? Wow, esto es un charcazo en el que quieres que me meta, ¿eh? ¿Qué tres cambios haría? Pues mira, ¿O propuestas? sí, creo que es fundamental. Ya vamos a salirnos nosotros los adultos del cuadro y vamos a limitarnos a nuestros hijos. Ofrecerles la oportunidad de entrar en contacto con otras minorías quizá no tan afortunadas como ellos, para que entiendan cómo se sienten, para que se vean ellos también a su vez reflejados con otras realidades. Creo que es fundamental el poder sacar a nuestros niños o nuestros jóvenes de su entorno seguro, por así decirlo, con lo cual no quiero decir que nos les llevamos a un entorno seguro, sino un entorno conocido, y trasladarles a lo que ocurre de verdad en la calle. Creo que es fundamental porque muchas de las cosas que cometemos, y estoy utilizando ese verbo consciente de ello, las cometemos desde la inconsciencia y desde la falta de información. Y yo parto de la idea de que nadie es malo, solamente no tiene todos los datos y no tiene la apertura de entender qué está pasando, cómo mis actos tienen un efecto en los demás, mis actos y mi forma de pensar. Entonces, sacarles de sus aulas, o no sé cómo llamarle, de sus entornos, y presentarle otros entornos, que pueden ser desfavorecidos o no desfavorecidos, pero mostrarles otras realidades, creo que es fundamental, porque si no, yo, pues, no sé, pues compraré prendas de ropa que han sido confeccionadas por niños en Sri Lanka que no tienen ni dónde nada, porque no soy consciente de ello. En el momento que tengo datos, información para que mi conciencia se abra, quizá mi corazón se toca y empiezo a hacer las cosas de otra forma. Creo que eso es fundamental. Y a partir de ahí yo creo que todo va de una forma muy orgánica desenvolviéndose. Bueno, tienes dos opciones más. Tres Es en total. como tres. Bueno, me siento ministra plenipotenciaria. Y no sabría qué decirte. ¿Qué sabría que decirte? Ay, los abuelos, por Dios. Los abuelos en las clases, en las aulas, esos en el norte de Europa que han mezclado residencias de ancianos con guarderías, me parece la cosa más maravillosa del mundo. Sobre todo en el momento actual en que nuestros niños, la gran mayoría, no están en contacto con los abuelos. Anda que no recuerdo yo historias de mi abuela, que tengo grabadas en la cabeza sus canciones mientras planchaba.
y las historias que me contaba, y eso mis hijos ya no lo han tenido. Entonces me parece fundamental ese amor incondicional de ambos, del niño y del anciano, que se unan para a unos ayudarles en su última época y a los otros que se les pinta el mundo con unos ojos limpios, ¿no? Porque pese a todo lo que hayan podido vivir, lo que todos nos quedamos es con el lado, las experiencias que son distintas a las que yo le voy a transmitir a tu hijo. Entonces, relacionar eso, a personas mayores con niños pequeños me parece fundamental también. Y por último, con respecto a la inteligencia emocional, ¿harías algún cambio en las aulas, en los centros escolares? ¿Incorporarías? Están haciendo cosas muy bonitas ya, afortunadamente. Claro, depende de autonomías, ¿verdad? O centros escolares. Ya, sí, pero en general lo que yo he visto, quizá por la experiencia impartiendo programas estos de inteligencia emocional, es que se queda en el aula, a lo mejor en el consejo, pero no llega arriba. Claro. Entonces la dirección y realmente los mandos o quienes toman decisiones están muy desconectados con el día a día del aula, muy desconectados. Entonces todos esos proyectos transversales que a lo mejor en el norte de Europa para otras circunstancias ocurren, de venga, vamos a mezclarnos y que el director baje un día, y creo que es fundamental no solo para la inteligencia emocional, sino para desarrollar la capacidad de mirar al otro como la persona que es, con sus necesidades, y entender que el BEDEL es tan importante o más que el propio director, solamente que son ámbitos de trabajo totalmente distintos. Claro, claro. Bueno, fantástico, Paloma Hornos, me ha encantado todo lo que hemos hablado. Inteligencia emocional para padres, un libro que recomiendo, todo tu trabajo, tu programa de radio, todas las personas a las que también entrevistas, entre ellas también fui entrevistada por ti, y yo creo que nos encanta estar en contacto, ¿verdad? Poder hablar de estos temas que realmente cuando nos dan un espacio nos sentimos afortunadas, plenas completamente, porque no sé dónde va a llegar este mensaje, pero mindfulness, ¿no? Disfruto el momento presente, ¿no? Nosotros le hemos lanzado al universo y que el universo haga con ello lo que quiera. Pero este ratito que hemos tenido tú y yo es impagable. Sí, no, la verdad que bueno con eso. Que esa es la verdad. Bueno, pues vamos a terminar. Vuelvo a recomendaros el libro de Paloma, y si tú tuvieras que despedir con una frase, con un mensaje, ¿cuál sería? Y de esa manera ponemos la guinda al pastel. No cambié, solo aprendí, y aprender no es cambiar, es crecer. ¡Wow! ¿Es de tu autoría? No, además lo he buscado. Sí. Y siempre me aparece como anónimo, con lo cual... Como anónimo, porque sí, ¿vale? Porque la compartiremos, le pondremos un diseño bonito para darle a esa frase. Es que las frases bonitas tienen que tener siempre un decorado. Cierto, se lo merecen, ¿verdad? Claro, se lo merecen y tienen que estar en espacios especiales, ¿no? Para recordar. Genial, Paloma, muchas gracias por tu tiempo. Espero que hayas disfrutado tanto como yo, y estoy convencida de que las personas que elijan escucharnos, que siempre es una elección que uno hace, y que elijan disfrutar un tiempo con nosotras en diferido, se lleven algo, lo que sea, pero algo que les haga ser más felices, o que les permita, ¿no? Disfrutar por lo menos con todo lo que hemos compartido hoy. Así que gracias, y nos seguimos viendo en las redes. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego.